La pregunta de hoy es si el hecho de ayer en Durazno marcará un antes y un después en el vínculo entre el gobierno y el sector agropecuario. Y bueno, me dice la producción que ya por el 97% dice que sí, que cree que va a marcar un antes y un después. Para simplemente cerrar algunos pantallazos de lo que fue la jornada de ayer, veamos y escuchemos brevemente algunas de las palabras de un legendario periodista agropecuario con 50 años en los medios de comunicación, desde La Voz de Melo, en el departamento de Cerro Largo, Walter Serrano Abella. Hoy todos ustedes le han dado una cachetada a la indiferencia. Hoy rompieron todos los moldes, por encima de las gremiales que les representan, por encima de los partidos políticos, todo, por encima de los medios formales de comunicación, por encima de las corridas con el poncho que les quiso hacer el poder, arrastrándose como chasque en un malón. La voluntad del campo se disparó, reventó la barbada, y aquí están miles y miles de ustedes que han entendido que no da para más. El desprecio al interior, al campo, es de todos los tiempos. Ahora se incrementa por una ideología política sin mayor sustento que ha encontrado sus réditos en ello y la ha transformado casi en su razón de ser. Apuntaba a nuestro invitado Esteban Valenti con razón que es de origen olimareño, el serrano, y ya quienes lo conocemos sabíamos que tiene ese tono muy guerrero, ¿no? Y muy pasional. Sí, más político. Sí, claro. Político, bueno, directo, lo que acabamos de escuchar. Sí. El tema es, bueno, ¿cuánto pesan esos prejuicios? ¿Cuánto pesa en el vínculo entre el gobierno y Son prejuicios de los dos lados, ¿eh? No, de los dos lados, sí, por supuesto. Decir, para el sector agropecuario también. Hablar desde el campo contra la ciudad, etcétera, es una manera de hacer que la 10ª mochila sea una valija, ¿eh? Sí, claro. Entonces, yo creo que en el Uruguay ha habido un proceso lento, pero de incorporación. ¿Esto ayuda a superar, a alivianar esa 10ª valija? No, mochila? Este tipo de discurso no. Bien. El discurso de Blasina... Este tipo de actos, este vínculo, el que estemos discutiendo esto ahora... notoriamente hay muchas manifestaciones. La Rural del Prado es el encuentro entre la capital, el sur y el campo uruguayo. Y es una gran manifestación. Hay, digamos, preocupación, hay atención. Bueno, sí, no digamos que este es un país que, por ejemplo, en las zonas urbanas tenga una gran sensibilidad agropecuaria. No lo es, no lo es. Ahora, los prejuicios no son sobre cuánto sabemos sobre la producción, etcétera, sino los prejuicios son de respetarnos entre todos en las diversidades. Los prejuicios son también formas culturales e ideológicas. Es falso eso de que hay una ideología que se propone eso como método. Entre otras cosas por una razón muy simple. En el Uruguay nadie puede construir mayorías contra la producción agropecuaria y su entorno social. No lo puede hacer. Uno pregunta, bueno, ¿por qué Mujica, con todas sus características, tiene el peso que tiene, que ningún otro grupo lo tuvo reiteradamente en la izquierda? Porque tiene un diálogo y una capacidad de interacción con sectores del interior del país y del campo muy importante, que no es lo mismo el interior que el campo. Tampoco También, exacto. Ahora, yo creo que el acto de ayer fue menor en cantidad y mucho mejor en calidad, de todo punto de vista. Y a mí me parece que el poder central, los poderes departamentales, los partidos políticos, los hombres del periodismo, me incluyo, y yo me incluyo como militante político, tenemos que estudiar. Yo aprendí mucho ayer, mira lo que te digo. Yo escuchando aprendí mucho. Vamos a escuchar qué dice la tribuna. ¿Quién tiene algún comentario para hacer? A ver, primero que nada, me estaba acordando de la proclama del 2002, ¿no? El movimiento aquel, rentabilidad o muerte, y cómo el PIT-CNT y el Frente Amplio apoyaban en esa época. 99, gracias Alejandro. Bueno, primero que nada esa reflexión. Y con respecto a quiero también diferenciar lo que fue ayer, las oratorias de las proclamas. Porque me parece que las oratorias tenían un corte
muy neoliberal, de hecho de apoyo en algunos momentos al gobierno o algunos funcionarios del gobierno, como por ejemplo Aguerre o Nin, inclusive cuando mencionaban el TLC con Chile. Y por otro lado, entonces, el tema de las proclamas. Y hay un punto que mencionaba Valenti que voy a discrepar, además de un montón de otras cosas, pero digo, voy a mencionar una de las cosas, que mencionaba que a veces los conceptos de izquierda tienen que ver con el Estado tiene que ser grande y tiene que estar descontrolado. Y yo, como militante de izquierda, en ese sentido me parece que los militantes de izquierda no pensamos eso, de verdadera izquierda. El Estado capaz que tiene que ser grande, pero tiene que estar controlado y muy controlado y tiene que ser austero, que de hecho es lo que aparece en esta proclama, es uno de los puntos de la proclama, porque después del despilfarro de ANCAP, de Pluna, el desastre de Pluna, bueno, lo que hemos visto con ACE, me parece que es muy de recibo uno de estos puntos, el tema de la austeridad, que también que es diferente a la chica del Estado. Nosotros en la izquierda hablamos de austeridad, pero no hablamos de la chica del Estado porque justamente esto de la chica del Estado es una frase que usan mucho los neoliberales. Y también con respecto, no solamente entonces el tema de la austeridad, sino también el tema de las políticas sociales. También se mencionaron las políticas sociales. La mejor política social es el trabajo, que de hecho en estos gobiernos no se ha respetado, porque inclusive cuando mencionaban las políticas sociales en la proclama se hablaba de evaluar su funcionamiento, que no quiere decir retirarlas, quiere decir de hecho aplicar políticas sociales pero de fondo estructurales y que realmente sirven a la sociedad. Escuchamos uno más. Sí, ayer una de las cuestiones que yo planteaba era las supuestas contradicciones que se iban a dar en ese acto necesariamente por la gente que había apoyado y por la gente que no había apoyado. Y hoy, un día después, podemos decir por la gente que fue, por la gente que no fue también, independientemente del número que vaya, si fue muy importante el número que fue. Pero creo que esas contradicciones terminan, de alguna manera, esa barbada que se rompe, ¿no?, que plantea Abella, me parece que de alguna manera alguien tuvo que ponerle la mano a la pechera, en todo caso, para frenar ese rompimiento de barbada, ¿no? Y creo que fue lo que pasó ayer en el acto. Porque de alguna manera todas las cosas que se declararon no representan a toda la gente que está allí y no representa a toda la gente que fue. Entonces nos interpela a todos, sí, por supuesto, como uruguayos, en la medida en que, bueno, evaluemos qué tanto pesa la mochila, esas 10 mochilas para cada uno, ¿no? Ya está bien claro de que los prejuicios van para un lado y para el otro. Muchas cuestiones que le estamos llamando ahora prejuicios no son tales, no son un tema de prejuicios, tienen que ver con una realidad histórica del país y tiene que ver de cómo nosotros nos paramos frente a la producción y cómo nos preparamos frente a la ciudadanía toda. Es decir, cuando se interpela y se dice que los recursos no son del Estado y no son del gobierno, para mí hay un elemento sumamente importante ahí que de alguna manera va a haber que sentarse a conversar qué se quiere decir con eso. Y cuando se está diciendo de que la democracia, si no sirve para llevar el plato a la mesa, no sirve como democracia también. Ojo, son cuestiones que me parece que hay que aclararlas, porque no está bueno tampoco de que se piense de que simplemente revoleando el poncho nos vamos a desentender o nos vamos a entender. Yo creo que hay cuestiones ahí que están todavía para analizar en el correr de estos días, que no debe ser que se deje pasar por inadvertido. Sí me parece que hay elementos que quedaron en el debe, como por ejemplo el famoso tema de la rentabilidad, no fue planteado obviamente claramente, porque ahí hay desencuentros sumamente importantes entre la propia gente que estuvo presente allí, pero de alguna manera, bueno, nos deja tranquilo porque hubo una manifestación que me parece a la cual se le va a prestar oídos, a las cuales algunas soluciones están en camino y otras que tendrán que aclararse desde el punto de vista de cómo están fundamentadas, ¿no? La democracia, el rol del Estado, el para qué sirve el Estado, el para qué se recauda, por qué las cargas impositivas y por qué las políticas sociales, y todo tiene una razón de ser. Muchas políticas sociales que van volcadas justamente a esos pequeños productores, muchos de los cuales hubiesen querido estar ayer quizás y no fueron, y muchos de otros que quedaron en el costado de la ruta y no pudieron ni siquiera haciendo dedos llegar. Es interesante porque esto habilita, Esteban, a discutir ese tipo de cosas, ¿no? Lo que decía Ligia del tamaño del Estado, el tema de la recaudación, es decir, cuando los productores ayer dicen, bueno, bajar al 15%, como dijo el sindicato de UTE, las tarifas de UTE, bueno, pero se sabe que no bajó tanto, de hecho no bajó, subió 3,5, pero porque se destina ese dinero para atender otros sectores del Estado. Entonces también hay otros temas que van más allá del agro, que están sobre la mesa. Y eso es está notorio bueno. que ayer se fue más allá del agro y que no está mal que se vaya. No, todo lo contrario. No se puede hacer una proclama, un planteo, un conjunto de formulaciones sobre un tema tan central como es la producción, la exportación agroindustrial y forestal del Uruguay,
otro concepto muy importante. Bueno, si vamos a darle derechos a los inversores, igualemos o equilibremos a los derechos a los uruguayos. Sí. No se darán los mismos, pero hay mucho campo y mucha tela para cortar. Ahora, ¿cuál es la prioridad? No, claro, pero ¿cómo manejarla? Porque yo que he defendido el hecho de que está bien traer las grandes inversiones porque competimos con otros. Sí. Si se lo da vos, se lo da otro y se va para otro lado. Y es importante, pero, ojo, ¿A qué hay precio? que ver el equilibrio. Cuando la gente se empieza a sentir que no está contemplada en el proyecto de país, entra en crisis el proyecto del país. Y eso está pasando en sectores importantes. Ahora, también hay que preguntarse cómo termina, cómo sigue esto. ¿Cómo sigue? Yo creo que muy sintéticamente lo voy a manejar en dos planos. Uno es que no puede ser un conjunto de soluciones puntuales y nada más. Tiene que apuntar a soluciones constantes, permanentes y a resolver y a mejorar la posibilidad de que el Uruguay produzca alimentos, produzca materia exportable con tecnología incorporada en la producción para 50 millones de habitantes. ¿Tiene y no para margen 28. el gobierno para ese conjunto de medidas? Siempre tiene que tener. Es decir, un gobierno vive surfeando y nada más. La segunda alternativa, y por lo tanto hay que hacer compatibles las soluciones inmediatas, que hay que tomarlas, que no pueden ser toda la batería que se solicitó, porque todo el mundo sabe que eso es imposible y que algunas cosas son contradictorias. Lo usamos y lo vimos en el tema del precio del dólar. El segundo aspecto es qué método. Y el método que hay, porque no vamos a vivir de acto a acto y proclama y proclama. Hay que hacer una mesa de diálogo en serio, donde todo el mundo sepa que se va a negociar. Es decir, que va a haber que entregar cosas, tanto el gobierno, porque no es que porque juntes... Todos deben ceder algo. Es inexorable. ¿Por qué? Porque las sociedades son equilibrios muy sutiles, equilibrios económicos. Ahora, cosas fundamentales. Tiene que tener, lo que no puede perder este proyecto, es instrumentos para mejorar las condiciones de vida también de los más pobres, también del mundo del trabajo. Ahora, se defiende el mundo del trabajo con el tema de los salarios, pero también se defiende el mundo del trabajo reivindicando el trabajo. Sí, y mirá que cuando yo veo que el sindicato de AFE, porque a dos que los agarraron prácticamente filmados en condiciones irregulares, para y quema gomas en la Ciudad Vieja, eso no es Cuando hay conflicto perpetuo en la basura porque hay 3 empresas contratadas y entonces se quiere... Ya te vi enojado de nuevo hace un Otra ratito. vez tenemos... No, entonces, ¿qué querés que te diga? Esa visión es la visión no contra el campo, es la visión contra el trabajo, contra el progreso. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas, cómo sigue esto, siguiendo la misma línea de razonamiento. Ahí va, es una excelente pregunta. Ojalá que los uruguayos hayamos madurado, porque estos levantamientos en el campo han generado cambios a lo largo de la historia. Porque una cosa es el discurso de Blasina y otra cosa es el discurso de Serrano Abella. El discurso de Serrano Abella es un discurso conservador, es un discurso que de alguna manera me lleva a, por ejemplo, en los años 70 del siglo XIX, la creación de la ARU en 1871, por descontento, y en 1876 el golpe de La Torre, ¿no? Colocado La Torre ahí por los estancieros de la ARU. En 1915 el famoso freno que hablaba Carlos Real de Azúa del vallismo, también se dio de alguna manera con lo que era el movimiento de los descontentos en el campo. En 1929 la creación del Comité de Vigilancia Económica, Comité del Vintén, que termina dando en el año 33 un golpe de Estado apoyado por Herrera y Terra por los movimientos del campo. En el 15 la Federación Rural se creó por las dudas. Y después tenemos en el año 58, en los años 50, básicamente hay un descontento grande en el campo. ¿Y quién lo agarra? Chico Tazo, un viejo personaje que se ha olvidado en la historia del Uruguay, un agente de la CIA, según dicen algunos autores, y que de alguna manera con la Liga Federal de Acción Ruralista logró nuclear a los grandes terratenientes, pero logró nuclear a la gente de campo pobre, que estaba descontenta también, y en una alianza con Herrera logra llegar al poder. Una cosa muy rara que se dio en el año 58, en el cual los herreros ruralistas llegan al poder. Por eso digo que en realidad no sé qué es lo que va a suceder. Lo que sí sé es que a lo largo de la historia, cuando la gente del campo se enojó, pasaron cosas. Sí. Bueno. Es muy bueno el apunte de Leo, porque no hay una cosa más aburrida que la historia. Cuando uno lee 2 o 3 episodios históricos, uno ve
que esos tienden a repetirse. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque de alguna manera las leyes no escritas que generan los movimientos históricos y políticos son más o menos las mismas. Y a mí me gustaría retomar esa línea que me parece muy interesante. Primero porque ratifica que a diferencia de lo que se ha dicho, o que algunos han dicho, de esto de la contradicción entre el campo y la ciudad, que no es tal, sí existe. Sí existe. Siempre en el país, en Uruguay siempre existió. El Uruguay es fruto. El Uruguay que ahí conocemos es fruto de esa contradicción, de ese permanente enfrentamiento entre el puerto y la pradera, entre el campo y la ciudad, entre la capital y el interior. Siempre fue así. Leo citó algunos ejemplos, podríamos ir un poco más para atrás para recordar... Y para adelante. Y para adelante, perdón, más para atrás también hasta la época de la Patria Vieja, digamos, los conflictos con Buenos Aires, etc. Porque también los conflictos con Buenos Aires tenían que ver con los conflictos que luego se reprodujeron en Uruguay. Ahora, ¿cómo se manifiesta en cada época ese conflicto que dice Leo? En los años 40 y 50, empezando quizás en el 30, esa renta del sector agropecuario que siempre se generó, porque el sector agropecuario, por las condiciones naturales de fertilidad del suelo y de condiciones, digamos, de las pasturas y de cómo el ganado se reproduce, es productivo. Esa renta agropecuaria, ¿para qué se utilizó en los años 40 y 50? Para generar en forma artificial una industria que era subvencionada por esa renta agropecuaria. El neovallismo. Era el neovallismo, digamos, el vallismo de Luis Valle, digamos así. Bueno, ¿y cómo terminó eso? Con industrias artificiales que estaban de espaldas al mundo, ¿verdad?, pero que generaban fuentes de trabajo, es decir, generaban opciones electorales para el partido de gobierno. 50 o 60 años después, ¿cómo se manifiesta ese conflicto? Esa renta agropecuaria, ¿verdad?, que existía antes y que existe hoy, ¿cómo se vuelca? Quizás no en subvencionar industrias artificiales, porque hoy no las tenemos. Hoy no tenemos FUNSA, bueno, y un montón de empresas que ya no existen más, que existían en base a esa política subvencionada. Hoy tenemos otra forma de administrar esa renta agropecuaria, de repartir en la sociedad esa renta agropecuaria. Y es esa forma de repartir improductiva lo que de alguna manera, a mi juicio, genera este descontento que, como bien señalaba Leo, cada vez que hubo un conflicto entre la capital y el interior, entre el campo y la ciudad, cada vez que hubo un conflicto tuvo consecuencias políticas. Bien. Como no tengo ninguna duda, este conflicto también lo va a tener. Hacemos la última pausa y ya completamos nuestra ronda de panelistas y el cierre.